Para que conste, esta es la segunda clase de derivadas. Vamos a estar viendo cómo calcular una recta tangente. Y la idea es tener todo el contenido previo ya más o menos manejado. Vamos a empezar haciendo el ejercicio de la práctica 5, el 6G, que lo pidieron acá en el chat. De la práctica 5, el 6G. ¿Qué dice? Hallar la función derivada aplicando la regla de la cadena. O sea, ya nos están diciendo qué tenés que usar. Y la función es seno cuadrado de 2x más 1. Bien, primeramente tenemos que identificar las operaciones que hay dentro. Ya se nos adelantó qué regla de la cadena, así que no hay que buscar qué regla se aplica. Hay tres operaciones. Tenemos, a simple vista, tenemos un seno. Después, 2x más 1 y además un cuadrado. Deme un segundito que... Bien. En la guía, si en el syllabus está en la parte de documentos, la guía completa. En el sites está en la parte de guía de clase. Y en la plataforma de CBC está en la práctica 5. Está en el apartado de práctica 5. Decía, tenemos tres operaciones bien distinguibles. Tenemos un seno, un cuadrado y una suma, ¿no? Ahora la pregunta es en qué orden se tienen que derivar. Primeramente nosotros podemos ver que a la suma hay que resolverla. O sea, si yo quisiera obtener un valor de esta función, ¿qué hago? Primero resuelvo la suma. A esa suma que yo resolví, le aplico el seno. Porque tengo el seno de la suma. Entonces, yo tengo que hacer la suma completa para después aplicarle el seno. Entonces, seno es la segunda operación. Y finalmente, después de haber aplicado el seno, yo tengo que elevar a ese seno al cuadrado. Eso quiere decir que el cuadrado es la última operación que yo voy a hacer. Entonces, el orden para derivar es el inverso a este. Primero derivo el cuadrado. Segundo, derivo el seno. Tercero, derivo la suma. Bien. Entonces, su función derivada, ¿cuál va a ser? La derivada del cuadrado, ¿qué es? 2 por lo que yo tengo del cuadrado a la 2 menos 1
Y este sería el primer término. 2 por el seno a la 1 de el 2x más 1. Recuerden que acá se van derivando las operaciones sin tocar las operaciones internas. O sea, yo primero derivo el cuadrado y al seno no lo toco. No es que derivo el cuadrado y el seno y la suma todo junto. No. Derivo primero el cuadrado, bajando el exponente, dejando la función como está. Y ahora multiplico por la derivada de lo que sigue. Multiplico por la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Por la tabla es el coseno. Entonces, en vez de poner el seno, pongo coseno de 2x más 1. Acá lo mismo. Yo lo que derivo ahora es el coseno. No derivo el coseno y el 2x más 1 también lo derivo y pongo un 2. No. Acá derivo solo coseno. O sea, de seno de 2x más 1 pasa a coseno de 2x más 1. Y ahora multiplico, sí, por la derivada de la suma, que es la derivada de ambos términos. La derivada del 2x es 2, más la derivada del 1, que es 0. Listo. Esta es la función derivada. Así como está. Ahí termina el ejercicio. Obviamente, después las operaciones intermedias estas las podemos eliminar, ¿no? O sea, te queda 2 por seno de 2x más 1 por coseno de 2x más 1 por 2. Que incluso este 2 lo podés mover de lugar. No hay problema. Acá viene una advertencia. Si usan algún programa para calcular derivadas. Sí. Si usan algún programa para calcular derivadas, qué sé yo. Hay una calculadora de derivadas online que te muestra los pasos. Está el Wolfram. O sea, hay muchos programas para calcular derivadas. Si usan alguno, lo más probable es que ustedes pasen de esto a esto. E incluso lo pueden ordenar. O sea, le puede haber llegado a dar un solo término de todo esto. La idea es que ustedes miren los pasos, el step by step, y vayan viendo qué es lo que hizo la persona. Bueno, la máquina, en este caso. Porque muchas veces ustedes pueden, en vez de mostrarles esto de acá, les muestra esto de acá en su forma reducida, con todas las propiedades aplicadas para achicarlo a la mínima expresión, y ustedes miran y dicen, me equivoqué. Y capaz no. Capaz la primera derivada que hizo fue esto y después la fue depurando. Entonces, ustedes fíjense eso. Ir viendo las derivadas de a poco. Porque hay páginas que les resuelven las derivadas automáticamente. Y no hay ningún misterio. En la parte de Google Sites, en la parte de links de herramientas, tienen la calculadora de derivadas ahí a su disposición. Obviamente es para que la usen para practicar, para checar sus resultados y todo eso. Por supuesto, no la tienen que usar el día del examen. Bien, el 6J. ¿Qué dice el 6J? Bueno, y es la coseno por seno. ¿Cuál es la idea acá? Primero que nada, identificar que hay un producto. Hay un producto entre dos funciones. Y el primer término es una regla de la cadena. Pero nosotros ya sabemos que habiendo un producto hay que aplicar la regla del producto. ¿Cuál es la regla del producto? F derivada por G sin derivar más F sin derivar por G derivada. ¿Y nuestras F y G cuáles son? Bueno, F es E a la coseno de X. Y G es seno de X. F derivada
es la derivada de la cadena. ¿Qué tenemos? E a la coseno. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer término yo tendría que resolver coseno y a esa respuesta del coseno la elevo a la e. Siendo entonces que la operación que está más afuera, o sea, la operación que absorbe todo, ¿cuál es? La e. Entonces me queda e a la coseno de x por la derivada de, ahora sí, el exponente. La derivada del coseno es menos seno. Acá, la derivada del seno, ¿cuál es? Coseno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Importar todos esos datos que acabamos de obtener. Nos queda f' es esta de acá. Entonces, e a la coseno de x por menos seno de x. Primer término. Por el segundo, seno de x. Más el primero, e a la coseno de x, por el segundo derivado. Entonces sería este y este por un lado, y después este y este por el otro. Y listo, ahí termina. La derivada del coseno. Si vas a la tabla y buscas la derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos a arrancar con lo de hoy. Lo de hoy es sencillo. ¿Cómo te das cuenta que tenés que seguir estos pasos? Por todo lo que vimos en la clase pasada. Aunque creo que no estuviste en la clase pasada, ¿no? No, es que en la clase pasada dimos todos los lineamientos básicos. O sea, esto vos tenés que mirar. ¿Cuál es la operación principal? Un producto. Bueno, usamos la regla del producto para derivar. De la regla del producto, ¿qué te dice? Es esta la regla del producto. Entonces vos que tenés que calcular la derivada del primero y la derivada del segundo y copiar toda esta regla. Calcular las derivadas usando la tabla y te quedan esos valores. Les dejo un segundo para que tengan las tablas, por si es que no las tienen a mano. Sáquenle captura de pantalla así todos trabajamos igual, ¿no? Saquen captura de pantalla del lado, ya saben. Esta es la tabla de derivadas que vamos a usar nosotros y esta son las reglas de derivación. Estas dos cosas son ultra importantes porque si no, no pueden seguirme el hilo. Así que sáquenle captura de pantalla o copienlo como quieran. Porque sin esa información yo voy a estar sacando cosas de la nada para ustedes. Y recuerden, en el tema de derivadas, estas dos cosas son súper importantes y las tienen que tener a mano. Todo el tiempo hasta que se las memoricen.
Igual les digo, después del cuarto o quinto ejercicio que hacen, que es exactamente igual al anterior, ya se van a aprender la tabla de memoria, tampoco es tan complicado. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Cálculo de recta tangente. ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? ¿Cómo hallar la pendiente de la recta tangente? O sea, ustedes se acuerdan que la definición que yo les di de la derivada, ¿qué era? La derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto. Eso no sé cuánta gente lo puso bien, pero es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto. Primeramente, para poder entender eso, nosotros tenemos que saber qué es una recta, qué es una pendiente y qué es una tangente. Recta y pendiente ya se saben, la vimos en función lineal hasta que se aburrieron. Es más, la vimos 2 veces porque tuvimos el acompañamiento tutorial y todo. Y tangente, yo les había dicho que una recta puede tener 2 tipos de corte con una circunferencia. Con una curva. Usamos una circunferencia por tener una cosa estándar. Tenemos 2 tipos de corte. Un corte donde corta 2 veces y un corte donde corta una sola vez. Las rectas que cortan 2 veces se llaman secantes y la recta que toca una vez se llama tangente. Entonces, lo que nosotros calculamos con la derivada es la pendiente de una recta que toca una vez a una curva. Puntualmente, ¿en dónde? En un punto definido, X e Y, el cual es tangencial. Tangente, tangencial. Entonces, nosotros lo que vamos a querer calcular ahora es justamente la ecuación de esta recta que es tangente a un punto definido XY. ¿Se entiende lo que vamos a querer calcular? Ahora, la derivada, ¿qué es? Es la pendiente de la recta. Entonces, la derivada nos va a dar la pendiente de esta recta. Obviamente si hiciéramos derivada por definición, ¿no? Si hacemos la derivada por definición, a nosotros automáticamente nos da como resultado la pendiente de la recta. Pero como nosotros no usamos la derivada por definición, sino que usamos funciones derivadas, con la tabla esa, entonces nosotros lo que vamos a tener que calcular es, primeramente, a nosotros se nos va a dar una función, una f de x cualquiera, y se nos va a dar un valor, un x0 cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Se nos va a dar una función y un x0 cualquiera. Si nosotros reemplazamos el x0 dentro de una función cualquiera, ¿qué es lo que obtenemos? O sea, si yo reemplazo acá el x0 y me queda f de x0. ¿Qué es este f de x0? Esto es todo de la primera parte, todavía. No hablamos de derivadas para nada todavía. Si yo hago f de x0, ¿qué obtengo? No. Obtengo un punto cualquiera de la función. O sea, obtengo un y de la función. El cual después yo puedo expresar como x0 e y0. Por así decirlo. O sea, fíjense, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Tengo una f de x que es x cuadrado y un x0 que es 2. ¿Qué pasa si yo hago f de 2? Me queda 2 al cuadrado, o sea 4. ¿Y qué es este 4? Es un valor de y. Entonces, me va a dar la localización en y del punto x. 2, 4. ¿Se entiende? O sea, no es nada raro, es darle valor a una función.
Entonces, si yo al x0 lo reemplazo en f de x, obtengo f de x0, que me permite dar un punto de la función. ¿Esto se entiende? Igual, si quieren, saquen el x0 y pónganle numeritos, porque esto es lo que venimos haciendo hasta ahora para darle valores a las funciones. No es nada extraño. Ahora bien, ¿por qué marco esto? O sea, ¿por qué marco esto? ¿Por qué es importante esto? Fácil, porque la recta tangente, o sea, la derivada esa que yo voy a querer obtener, tiene que ser tangente a este punto. O sea, si yo tengo esta función y yo sé que en 2 vale 4, yo sé que por este 2, 4 la función tangente va a pasar y va a tocar solo en ese punto. Después va a diverger. Esto obviamente no nos interesa. Nos interesa que toque en ese punto. Es tangente a ese punto. O sea, no lo corta, lo toca. O sea, valen lo mismo justo en ese punto y después diverge. ¿Se entiende? O sea, nuestra recta tangente va a compartir con f el punto 2, 4. ¿Por qué? Porque esa recta va a ser justamente tangente a ese punto. ¿Se entiende? Ahora bien, obviamente, si yo cambio el x0, ¿qué va a cambiar? El punto de contacto. O sea, si yo cambio el x0, va a cambiar todo. La recta va a cambiar de pendiente, porque ya sabemos que si yo hago un x0 distinto, obtengo una pendiente distinta. El punto va a cambiar de lugar. O sea, si yo cambio esto, por ejemplo, por menos 2, me va a quedar acá. El punto ya no va a ser el mismo. Pasa de estar acá a estar acá. Deja de ser el mismo punto. Entonces, ¿cuántas rectas tangentes va a haber? Y infinitas. Una para cada punto. Pero sí, ¿qué es el único punto que van a compartir tangencial? Este. El 2, 4 va a ser tangencial. Si cambio el x0, va a compartir el menos 2, 4 como tangencial. Bien. Ahora, entonces, si yo reemplazo al x0 en la función, obtengo f de x0, que es un punto. Y no solamente es un punto, sino que es el único punto que las dos funciones comparten sí o sí. Porque es tangente a ese punto. Ahora, si yo calculo f', ¿no? La derivada. Esta derivada, ¿qué me va a dar a mí? ¿Qué es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto. ¿Me está diciendo entonces que esto me va a dar una pendiente? Sí. ¿Y cómo me va a dar una pendiente? Y vos tenés que calcular f' de x0. Y este f' de x0 va a ser igual a el m de tu recta. O sea, si yo reemplazo el x0 en f, obtengo un punto, xy. Y si yo reemplazo en f' el x0, obtengo una pendiente. Y ahora, obviamente, nosotros sabiendo que es una recta tangente, ¿qué digo? Igual a m por x más b. La ecuación de una recta cualquiera. Este m ya lo conozco. Y para sacar b, ¿qué uso? El punto x0 y 0. Y ahí voy a obtener el valor de la recta tangente. ¿Se entiende?
procedimentalmente son estos pasos. Calcular el punto, calcular la pendiente, usar las dos cosas para hallar la recta. Nada más. Si sabéis derivar, esto no debería ser complicado. ¿Se entendió? Vamos a verlo ahora en un gráfico, a todo esto, para que más o menos vean de lo que estoy hablando, porque capaz con un ejemplo no les queda del todo claro. Igual ahora vamos a ver un gráfico para que vean cómo funciona lo de la recta tangente y además ahora vamos a hacer un par de ejemplos de ecuación. Denme un segundo que abrimos el GeoGebra. Ayer descubrí que se podía exportar cosas del GeoGebra y que no la tenías que inventar toda de vuelta. Fue un cambio. Bien, a ver. Capturar ventana. Ahí está. Bien. Volvamos a la función que nosotros teníamos, ¿no? La función que teníamos, ¿cuál era? X al cuadrado, ¿no? Fíjense que al valor del punto, o sea, a mí cuando me dan el x0, ¿qué es lo que me están dando en realidad? Me están dando estos valores. Me están dando un valor de x. Y si a mí me dan un valor de x, ¿qué obtengo como resultado de evaluar una función en x? Y un valor en y. Por lo tanto, yo tengo un punto A. ¿Se entiende? Es un punto en el que yo estoy evaluando la función. Y fíjense que la recta gris, a medida que yo cambio el valor de A, se va moviendo. ¿Por qué? Porque tiene que ser tangente a este punto. Entonces, a medida que yo voy cambiando el punto, voy obteniendo diferentes rectas tangentes. ¿Se dan cuenta? O sea, yo puedo obtener una recta para cada punto de esta función. Y si se van fijando acá, tenemos a f, al punto y a la tangente que corresponden. Entonces, si yo cambio el punto de lugar, porque cambio la coordenada x0, obviamente si tengo una x0 voy a tener una y0, porque todo punto en un plano tiene dos coordenadas. Y vemos que este punto pertenece tanto a la parábola, si yo me voy acercando, vemos que las dos funciones están muy cerca, hasta que finalmente en ese punto es en el que se tocan. Ven que directamente no hay separación entre las dos funciones. Y una vez que yo tengo definido ese punto de contacto, ya a través de ella yo puedo armar una recta. Y a medida que yo mueva el punto, o sea, si me piden que dé la tangente para x0 igual 1, voy a decir, bueno, el punto de intersección ¿cuál es? 1, 1. Esto lo saco de reemplazar en la función. ¿Y cuál va a ser la tangente? Y calculo su derivada y la derivada en 1 me da 2. Y después saco el valor de b, usando el punto de intersección. ¿Pero ven cómo funciona lo de la tangente? O sea, básicamente funciona de esta manera. ¿Se entiende? Así que obviamente todo lo que habíamos dicho de la clase pasada, que tenía que cumplir ciertas cosas para que se pueda derivar y todo eso, es que la función sea continua en un intervalo. Si la función es discontinua, o sea, si la función no existe en un valor, yo no puedo derivarla porque no existe en ese valor. No puedo calcular nada.
Y tampoco tiene que tener un punto que sea estrictamente una punta, un punto anguloso. Mientras tenga una curvatura y una curvatura leve, no hay problema. Se puede calcular la tangente y es esta. Bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo así gráficamente? ¿Para qué les muestro el gráfico? ¿Para complicarles la vida? No, en realidad no. Les muestro el gráfico porque es la única manera de verificar lo que están haciendo. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que hice la derivada bien? ¿Cómo me doy cuenta que la recta tangente está bien calculada? ¿Por qué pasa esto? O sea, fíjense qué es lo que pasa con la recta tangente. Si yo tengo x cuadrado y la evalúo, o sea, quiero sacar su ecuación de la recta tangente en menos 1, 1, me va a quedar menos 2x menos 1. ¿Cómo sé yo que menos 2x menos 1 está bien? Bueno, porque las pongo a las dos en una graficadora, o hago el gráfico de las dos, y veo que se intersectan en ese punto específicamente. Entonces, si yo quisiera verificar si un ejercicio de recta tangente está bien, tengo que hacer el gráfico. Es medio molesto, pero bueno, no queda otra. Porque la revisión analítica de este ejercicio es derivar de vuelta, a ver si está bien derivado. Si está bien derivado, se supone que debería estar bien el ejercicio. Porque reemplazar numeritos creo que a nadie le cuesta. Lo que sí cuesta es aprender a derivar. Pero si ustedes llegaron al final del ejercicio y están seguros que saben derivar, hagan el cálculo del gráfico y ahí van a ver si se puede, si hay intersección. Si de pronto a ustedes la recta les queda así, les queda aparte de la función, está mal. O sea, está mal. Habrás sacado bien la pendiente, pero está mal calculada la ordenada o algún error cometiste. O sea, la recta negra es la única que puede ser, porque la recta roja ni siquiera toca la función. Entonces no puede ser la recta tangente, sino la corta. ¿Se entiende? O sea, así básicamente encuentran si hubo un error. Lo mismo si hay un error en el cálculo de la pendiente. O sea, fíjense que si corta a la función en un punto, así, esto no es tangente. Esto corta a la función directamente, no la toca. Tiene que tocarla en un punto. Si la corta, ya pasamos a ser secante. Bien. Otra aclaración que puede llegar a surgir. Digamos que tenemos una función un poquito más compleja, ¿no? Acá, por ejemplo. Fíjense que si bien yo voy trazando tangente, 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 de pronto me corta en otro punto. O sea, ven que acá hay una intersección de la recta tangente con otro punto de la función. ¿Quiere decir esto que está mal calculada? ¿A ustedes qué les parece? ¿Quiere decir eso que la recta tangente ya no sirve y hay que descartarla automáticamente porque corta en otro punto de la función? Esto les aviso que puede ser una pregunta de final, tranquilamente. Puntualmente, no. Porque la recta tangente, ¿a dónde tiene que ser tangente? Tiene que ser tangente al punto A. No importa si corta en otro punto. ¿Se entiende?
tiene que ser tangente al punto que yo estoy analizando. Si corta en otro punto o no corta en otro punto, me importa un comino. Yo necesito saber que sea tangente al punto A. Si es tangente al punto A, ya está, es la recta. Por más que vuelva a cortar en otro lado, a mí no me importa. Yo ya automáticamente sé que esa es la recta tangente. Porque en la definición es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto, x0 obviamente, no dice nada que no pueda cortar en otro lado. Esto, cuidado. Muchas veces suelen pensar que porque es tangente a este no puede cortar en otro punto. Sí puede, tranquilamente. Es más, si analizamos un caso particular, fíjense que esta recta corta a todos los siguientes y los anteriores. O sea, corta en todos lados. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene un montón de cortes. ¿Esto la descalifica como recta tangente? No, en absoluto. Porque es tangente a este punto. Ahora, puede cortar en otro punto, no hay problema. Lo que sí no puede pasar es que corte a este punto. O sea, que haga así y baje cortando. O sea, esto, por ejemplo, no puede ser una recta tangente. Está mal calculado. ¿Por qué? Porque corta abruptamente la función. Tiene que ser tangente al punto. No puede cortar el punto. ¿Se entiende? Bien. Vamos ahora sí a ver cómo se calcula. Porque está todo muy lindo con estos grafiquitos y todo, pero ¿y el cálculo? ¿Cómo se hace? A ver si tengo un ejemplo por acá. Ah, sí, tengo un ejemplo fácil. X cuadrado menos 9. Esto sería f de x, ¿no? ¿Y el punto? ¿Qué punto usamos? x0 igual 3. Bien, primero que nada, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, antes de empezar a derivar y todo eso, podemos buscar el punto de contacto. ¿Cómo hallamos el punto ese de contacto? Y calculamos a f en 3. Reemplazamos el x dentro de la función, quedándonos así, que es 0. ¿No? Entonces, el punto de intersección de las funciones, ¿cuál es? 3, 0. Y este dato lo voy a guardar para más adelante, porque ahora voy a tener que pasar a calcular la derivada. Pero este dato lo voy a necesitar cuando tenga que calcular el valor de la ordenada de la recta tangente. ¿Cuál es la derivada de esto? Y la derivada de esto es la derivada de la resta. ¿La derivada de la resta cuál es? Si yo tengo una resta de dos funciones, se deriva la primera como x a la n y se deriva la segunda como un número. Quedándome así que la derivada es 2x. Ahora, esta es la función derivada. ¿Qué tengo que hacer yo con la función derivada? Evaluarla en x. Entonces, f' en 3 sería igual a 2 por 3. O sea, 6. Por tanto, y sería igual a 6x más b.
O sea, esta es la pendiente de la recta tangente. Esto es M. Entonces yo ya lo puedo sustituir. Si ya sé que es M, entonces lo puedo sustituir. Y ahora, para sacar el valor de B, ¿qué hago? Sustituyo por uno de los puntos. Por el punto de intersección. Quedándome que 0 es igual a 6 por 3 más B. O sea que 0 es igual a 18 más B. O sea, menos 18 es igual a B. Dándome la recta tangente 6x menos 18. Si voy al gráfico, cambiamos la función. Esto es x al cuadrado menos 9. Y el punto a analizar, ¿cuál era? El valor de x 3, o sea, acá, en 3. Entonces me muevo hasta 3. Y vemos que ahí tenemos la recta tangente, que es 6x menos 18. Ahora bueno, me vas a decir, pero profe, vos tenés el programita este que ya está programado para que te dé cosas. ¿Yo cómo hago que no tengo idea de cómo hacerlo? Bueno, vas y usas otro calculador, otro graficador cualquiera. Por ejemplo, no sé, el Futplot. Si agarras el Futplot, pones x cuadrado menos 9 y escribís la recta 6x menos 18. La cual te fijas y es tangente a la función que acabas de crear. Obviamente, mientras mejor sea el graficador, más te vas a poder acercar, ¿no? ¿Estamos? Y también, como les decía, digamos que ustedes todavía tienen problemas para derivar, ¿no? En el Sites ustedes tienen el acceso a calculadora de derivadas. Entonces, ustedes ponen x al cuadrado menos 9 y les calcula la derivada. E incluso, si no me equivoco, ustedes podrían poner no, eso era con integrales nada más, creo. Sí. ¿Bien? A la función le evalúas en x0, quedándote así un y0, que es un punto donde tenés x0 e y0. Entonces, lo primero por lo que puedes empezar es esto. Hay otros profes que lo explican más tarde. Es lo mismo. Evaluar a la función en un punto para obtener punto de contacto. Y después, a la función la derivas.
Y a la derivada le reemplazas el x0 para que te quede el valor de m. Teniendo m y teniendo el punto, yo ya puedo armar la ecuación de mi recta. Doy la ecuación de la recta reemplazando m, sustituyo el valor x y y, dejándome el valor b, para que yo ya escriba directamente la ecuación de la recta. ¿Se entiende? Básicamente es eso. Bueno. ¿Alguna pregunta? A ver. Sí, justamente lo que estaban mirando. A ver, el 7 podrían hacerlo. El 8 también. El 9 también. 10, 11 también. Hasta el 12. Podrían hacer todo hasta el 12. Bien. Si quieren, miren la práctica. Y sacando los ejercicios 10 y 11, fíjense cuál les costaría o cuál ven difícil y lo hacemos. Hacemos uno o dos ejercicios así ya descomprimimos. El contenido teórico de hoy ya está. Es esto. No hay más que esto. Una vez que ustedes manejen bien este cálculo, después pasamos a estudio de funciones. Que en realidad, si son muy avispados, ya se habrán dado cuenta de por dónde va el tema. ¿Cómo? No entiendo. No, ya está. Este es todo el gran tema. ¿7C? ¿Qué dice el 7C? A ver. Ah, división y cadena. Sí. Hacemos el 7C. Práctica 5, 7C.
f de x igual a e a la x menos 4 sobre la raíz de x menos 3. Para x0 igual 4. Calculamos f de 4. Entonces, ¿qué nos queda? E a la 4 menos 4 sobre la raíz de 4 menos 3. O sea, e a la 0 sobre la raíz de 1. O sea, 1. Por lo tanto, el punto de contacto, ¿cuál es? 4, 1. Eso lo dejamos para más tarde. Ahora calculamos las derivadas. La función derivada, ¿cuál es? El primero derivado, o sea, la derivada de la e, que es la e, como está, por la derivada del exponente, que es 1. Recuerden, es 1 menos 0. Por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, que es 1 sobre 2 por la raíz de x menos 3, por la derivada del x menos 3, que es 1. Todo sobre el de abajo al cuadrado. En esto tenemos mezclado regla de la división con regla de la cadena. Recuerden que estos unos salen de hacer la derivada del x menos 3 y del x menos 4. Principalmente. Bueno, ahora calculamos esta derivada, pero en 4. ¿Bien? ¿Qué nos queda? Nos quedaría e a la 0 por la raíz de 1 menos e a la 0 por 1 sobre 2 por la raíz de 1. Todo esto sobre el cuadrado con la raíz se cancela, quedándonos 1. ¿Y esto qué sería? E a la 0 por la raíz de 1 es 1. Y e a la 0 por esto es 1 medio. Porque acá la raíz de 1 no cuenta nada y nos queda 1 medio por 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 menos 1 medio. 1 medio. Esa es la pendiente de la recta tangente. Ahora lo que nosotros tenemos que averiguar sabiendo la pendiente es la ecuación de dicha recta. ¿Qué es lo que planteamos para saber la ecuación? Nosotros sabemos que y es igual a 1 medio por x más b, que esta sería la ecuación inicial. Y que tiene que pasar por este punto. Entonces, 1 tiene que ser igual a 1 por 1 medio. 1 es igual a 1 medio por 4 más b. Esto se cancela con esto, quedándonos 2. Y pasamos para el otro lado. Nos quedaría 1 menos 2 menos 1. Por tanto, y sería igual a 1 medio por x menos 1. Y ese sería el resultado. Obviamente, el que aún ande lento con el tema de la derivada, a esto lo tiene que hacer todo por pasos.
¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No. No, es una cuestión de notación nada más. O sea, es una cuestión de notación. X0 y X es lo mismo. Incluso fíjate que en el punto 8 a vos se te da el punto directamente. Ni siquiera lo tenés que sacar. Se te dice en 1, 1. 0, 0. O sea, se te puede dar el valor de X0, se te puede dar el valor del punto, se te puede dar el valor de X. Son todo lo mismo. Más que nada para que se acomoden a que no siempre les voy a decir X0 porque, bueno, para que no se acostumbren. ¿Por qué quedó la derivada en una división? Porque, ¿cuál es la operación principal de la función original? El cociente. La división. Entonces, si vos tenés una división como operación principal, ¿qué tenés que derivar? Hacer la derivada de la división. ¿O me estás preguntando por esto de acá? Porque, a ver. Esto de acá es la derivada de la raíz cuadrada. Si vos te fijas, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada? Según la tabla, la derivada de la raíz cuadrada es esta. 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, si vos tenés la raíz cuadrada de x menos 3, es justamente 1 sobre 2 raíz de x menos 3. ¿Por qué quedó sobre 1? O sea, vos preguntás, ¿este 1 de acá abajo? Si vos sacás la raíz con el cuadrado, te queda x menos 3. Y si vos valuás en 4, ¿qué te queda? 4 menos 3, 1. O sea, por una cuestión de espacio no están todos los cálculos, ¿no? Yo acá lo que hice fue reemplazar al 4 en todas las x. Me queda 4 menos 4, 0. 4 menos 3, 1. Raíz 1. 4 menos 4, 0. 4 menos 3, 1. Me queda un medio por 1. Y acá abajo, 4 menos 3, 1. Realmente ni siquiera lo hubiera puesto, pero para que no se pierdan lo añadí. Esto acuérdense, insisto, que si ustedes todavía no la tienen muy clara con las derivadas, f de x, g de x, f', g'. F es e a la x menos 4, g es la raíz de x menos 3. La derivada de esa, ¿cuál es? E a la x menos 4 por 1. Y la derivada de esta, 1 sobre 2 raíz de x menos 3 por 1. Y ahí ordenan todos los valores. Este con este con este el contrario y este con este. Y listo. Pero ¿por qué quedó la derivada del exponencial con 1? Este 1 de acá es la derivada del exponente. No, esos dos piénsenlos. Son divertidos. La clase que viene los hacemos, pero hoy piénsenlos. Son divertidos.
A ver. Si yo tengo que calcular la derivada de este, ¿no? ¿Qué es? La e derivada por la derivada del exponente. O sea, me quedaría la derivada de la x, que es 1, más menos la derivada del 4, que es 0. 1 menos 0, 1. Esto es una función compuesta, lo ven, ¿no? No es e a la x, esto es e a la algo, e a la resta. Tenemos dos operaciones, e y una resta. Entonces, se deriva la e, se deriva la resta. Es lo mismo que acá. ¿Por qué hay un 1 acá? Porque es la derivada de la raíz cuadrada y la derivada de la resta, el x menos 3. ¿Se entiende? ¿Se entendió este? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como última cosa, le dejo una tabla que es variación de la tabla original. Esto obviamente no hace falta, no es necesario que lo hagan, ni que lo tengan, ni que nada, pero capaz les sirve un poco más para ver la regla de la cadena. La tabla original era la que tienen anotada. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de tener x a la n, tengo un término cualquiera a la n? ¿Cómo se deriva? Y si tenés un término cualquiera elevado al cuadrado o elevado al cubo o elevado a la cuarta, la derivada sería n por a la n menos 1 por a derivada. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo seno cuadrado de x? ¿Su derivada cuál va a ser? Y esta misma. Tengo a, o sea, esta estructura, ¿cuál es? El seno al cuadrado. Entonces escribo 2 por seno a la 1 por la derivada de a. Voy a la tabla y ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. Lo mismo, por ejemplo, con e a la a. ¿Cuál es la derivada de e a la a? E a la a por a derivado. Entonces, ¿qué me está diciendo? F de x igual a e a la, no sé, x cuadrado. ¿Cuál es su derivada? Y la derivada es, yo tengo acá e a la a, donde a es x cuadrado. Entonces, es e a la a por la derivada de a. ¿Cuál es a? X cuadrado. La derivada, 2x. Si tengo logaritmo natural de a,
Sería 1 sobre a por a derivado. Logaritmo natural de seno de x. ¿Cuál sería entonces su derivada? 1 sobre seno de x por la derivada, coseno de x. La raíz cuadrada de a, 1 sobre 2 raíz de a por a derivado. Seno de a, coseno de a por a derivado. Y coseno de a menos seno de a por a derivado. ¿Se entiende? Esta sería la tabla, pero con la regla de la cadena aplicada. Obviamente, yo de una operación puedo saltar a otra. O sea, no siempre voy a llegar de una a la tabla, a la primera tabla que les di. A veces puede ser que yo pase por varias reglas de la cadena mezcladas. Si yo tengo f de x igual a el seno de e a la raíz, no, a la coseno de x cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero seno, la derivada del seno de a, porque esto no es x, esto es a. Entonces, la derivada del seno de a, ¿cuál es? Coseno de a por a derivado. Entonces escribo coseno de a por a derivado. ¿A derivado qué es? E a la algo. Y e a la algo es e a la algo por a derivado. E a la coseno de x cuadrado por la derivada de ese algo derivado. ¿Y qué es ese algo derivado? El coseno de x cuadrado. Es el coseno de algo. Entonces menos seno. Menos seno de x cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro. ¿Qué es x cuadrado? Está en tabla. 2x. Y ahí tienen otra forma de ver la tabla. Por si no entendieron bien la regla de la cadena, acá lo tienen explicado. Obviamente, cada vez que tienen a derivado, tienen que ir a buscar cuál es ese a derivado. Entonces, acá por ejemplo, empezamos con seno. Empezamos por acá. Seno de a. Esta es la derivada del seno, que es coseno de a por a derivado. Entonces tengo que buscarme. A ver, ¿cuál es a? A es e. Entonces, e a la a. E a la a es e a la a por a derivado. Entonces, e a la a por la derivada de su exponente. ¿Cuál es su exponente? Coseno de a. Coseno de a es menos seno de a. Entonces, menos seno de a por a derivado, que es x cuadrado. Y ahí voy a la tabla normal. 2x. Porque es x a la n. ¿Se entiende? Igual yo tampoco los quiero llenar de tablas, ¿eh? Si ustedes usan la primera tabla y la regla de la cadena, mejor. Ahora, si quieren tener esta tabla anexa a la otra tabla, bueno, ténganla, no hay problema. Pero yo preferiría que en vez de tener 20 tablas, usen un poco la cabeza, usen la regla de la cadena y usen la tabla original. Porque si no, la materia se vuelve toda llena de tablas. Y aparte piensen que esta no es la última tabla que se van a tener que acordar. Después vienen integrales, que hay otra tabla. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? Si no hay preguntas, nos despedimos hasta la clase que viene, chicos. Este ejemplo.
Igual yo te recomiendo que veas que veas el video de regla de la cadena, porque ahí está explicado bien en detalle paso por paso. Pero para que te des una idea es lo siguiente. Vos tenés que derivar la función. Entonces, esta función tiene varias funciones dentro. Es como una especie de cebolla. Y a esa cebolla vos le tenés que ir sacando capas. La capa más externa, ¿cuál es? Seno. Entonces, esto sería el seno de algo. O sea, el seno de una expresión, que su derivada es coseno de esa expresión. Entonces, en vez de escribir seno, ¿qué escribo? Coseno de la expresión. Por la derivada de la expresión. Entonces me fijo, es e a la algo. Voy a e a la algo y veo e a la algo por algo derivado. Entonces, copio esta expresión exactamente igual por la derivada de su exponente, que es coseno. La derivada del coseno es menos seno de algo. Entonces, menos seno de una expresión. Y ahora, por la expresión derivada. Entonces, derivo esto. La derivada de esto está en la tabla que te pasé al principio. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. 2 por x a la 1. Y ahí tendría la función derivada. Pero en la derivada de sen no le falta el a. En la derivada de sen... No, a ver, ¿vos qué tenés? Acá tenés menos seno de x cuadrado. ¿Y la derivada del seno cuál es? Perdón, esto venía de coseno. Vos venís de coseno de x cuadrado, cuya derivada es menos seno de x cuadrado. Por la derivada de lo de adentro, por la derivada de a. Y este a es 2x. En la guía de la respuesta sale como resultado final el valor de m. Depende del punto. A ver, por ejemplo, el 7, ¿qué te dice? El 7 dice hallar la pendiente. Entonces, si vos tenés que hallar la pendiente, es solamente calcular m. El 8 ya te pide hallar la ecuación y el 9 también la ecuación. Entonces, el 7... Ahí vamos. El 7 lo que te dice es calcular la pendiente. Hay que leer el enunciado primero. El seno de la primera parte. O sea, vos cuando derivas, ¿qué tenés? La derivada del seno, ¿cuál es? Seno de a se convierte en coseno de a, que es coseno del mismo paréntesis, por a derivado, que es el paréntesis derivado, que es la derivada de la e. Entonces vos acá vas saltando directamente de acá a acá, después de acá a acá, y así sucesivamente. Vas derivando cada uno de los términos. Igual si no, volvé a la regla de la cadena, identifica las operaciones y anda haciendo de a poco. Esto es para los que quieren acelerar y les gustan las tablas. Yo personalmente no les daría esto, pero es para darles otra opción, por si a ustedes les gusta memorizar cosas.
Acá, ¿qué tenés de operaciones? Tenés al seno por un lado, después tenés a la e por otro lado, después tenés al coseno por otro lado y después al x cuadrado. Tenés que derivar cada una en su momento. ¿Cómo tenés que derivar? Primera, segunda, tercera y cuarta. Y todos enlazados con una multiplicación. Entonces, primero derivas seno. ¿Cómo se deriva seno? Coseno de a. Que este a es esto de acá. Después, ¿qué derivas? E. Te queda e a la a. Por coseno menos seno de a. Y después x cuadrado, que es 2x. Bueno, ahora anda poniendo ahí las a todo lo que va. Acá el argumento del seno, ¿cuál era? Es este. E a la coseno de x cuadrado, que es este a. Acá el a, ¿cuál es? Coseno de x cuadrado. Acá, x cuadrado. Y listo. Este sería otro camino para llegar a lo mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, estimados, nos vemos entonces el jueves, que arrancamos con estudio de funciones, si no me equivoco. Para estudio de funciones tienen que tener esto claro. Y una vez que tengan esto claro, ya van, o sea, tienen que tener claras derivadas. Una vez que tengan claras derivadas, el estudio de funciones va a ser fácil. Relativamente, ¿no? Así que bueno, vayan a festejar el día del amigo virtual. Y nos vemos el día jueves ya.